Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Desde lo más profundo de mi ser, yo deseo que cada enseñanza sea para que ningún hombre se pierda y pueda tener el conocimiento de la verdad. Prosigamos, benditos hermanos, con esta bendita enseñanza de Primera de Corintios. Vamos a empezar la enseñanza número 4, haciendo un breve resumen de lo que vimos ayer, porque estamos tocando, o más bien Dios nos está permitiendo tocar citas muy importantes para concordar las primeras enseñanzas que Dios me permitió en su momento de quitando el velo al pueblo de Dios. ¿Quién es el que puede tener esta sabiduría? ¿Cuál es el precio de tener esta sabiduría? Yo deseo de todo corazón que en cada enseñanza usted, mediante la fe, mediante la credulidad, mediante practicar la verdad, se le vaya grabando la bendita palabra, que los que creen en esta predicación, que es Cristo Jesús crucificado y no le es locura, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas para los que se les predica el Evangelio, como ya lo hemos visto, conforme a la bendita palabra de Dios, y les parece locura la muerte, les parece locura dejarlo todo y no quieren pagar el precio que nuestro Señor Jesucristo vino a pagar, que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, pues entonces es perdición, como lo estamos viendo. Y por eso hay tanta insensatez, tanta iniquidad, falta de entendimiento, porque hay un precio, bendito hermano y bendita hermana. Y recuerde que también vimos que lo insensato de Dios y lo insensato de Dios son los que en el mundo, que fue en el versículo que ayer nos quedamos, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y para que yo me vuelva un insensato hacia el mundo, es cuando me empiezan a atacar, como ayer lo vimos, por haber dejado el mundo, y me vuelvo insensato. Y vimos también que no, ni muchos poderosos, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. También expliqué ayer que es lo débil de Dios, el pobre de espíritu. Prosigamos, benditos hermanos, con el versículo 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora bien, pues mirar, hermanos, a los que tienen vista, a los que tienen entendimiento, que no son muchos sabios según la carne. Ahora, la vocación y esta sabiduría que nos trajo nuestro Señor Jesucristo tiene un precio. Quemar mi carne mediante el fuego de Dios, quemar bíblicamente, estoy hablando con parábolas, con comparativas, quemar los deseos de la mesa de Satanás, de todo lo que no trajo Dios, por medio de la fe y por medio de lo que recibí en el bautizo y en la muerte, por quererme arrepentir y quererme pasar a la luz, por medio de esta bendita presencia que es el fuego de Dios, quemar mi carne. ¿Por qué es necesario quemar mi carne? Para que tenga esta sabiduría y pueda entender este lenguaje que no es carnal, que no es terrenal, sino es espiritual. Así que si yo quiero seguir en la carne, usted puede leer Romanos capítulo 8, del versículo 1 al versículo 13 o 14, habla precisamente Dios que Él aborrece, después de que nosotros empezamos con el Espíritu, empezamos el camino en la cruz, regresar nuevamente y bajarme de la cruz y volver a ser un ser de carne. Recuerde que la palabra de Dios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que si yo quiero ser un cristiano carnal, mundano, que esté engañado y que me quede engañado, nunca voy a tener la sabiduría, ni nunca voy a poder hablar el lenguaje de Dios. Recuerde que ayer tocamos varios versículos y enseñanzas sobre esto, y concuerda
y sigue hablando de esto, que no son muchos sabios según la carne. Para eso Cristo Jesús trajo la cruz, para eso Cristo Jesús trajo una muerte, para eso Cristo Jesús trajo por medio de Dios el bautizo que es por fe, por eso Cristo Jesús nos trajo el fuego divino que consume la carne y los deseos de Satanás. Y recuerde que también hay un fuego de Satanás que consume el espíritu y aviva la carne. Pero el fuego de Dios quema la carne y aviva el espíritu. Y estos que no se bajan de la cruz, estos que creyeron, estos que se separaron totalmente de la sabiduría del mundo, son los únicos que pueden tener sabiduría. Así que usted juzgue y usted medite. Hoy, en el cristianismo, ¿habrá gente espiritual, hermano? ¿O tendrán amistad con el mundo? ¿O serán seres de carne? Pues bien, por eso es que la doctrina de Cristo Jesús hoy está totalmente con un velo. Dice entonces, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Nuestra vocación es la cruz, nuestra vocación es la espiritualidad, nuestra vocación es la lengua de allá arriba, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos según la carne, ni muchos nobles. Ahora, poderosos. Jehová de los ejércitos nos ha dado, a los que hemos creído, a los que hemos tomado la cruz, nos ha dado su bendita presencia y nos ha dado la vestimenta de la armadura de Dios para hacerle frente al que antes era más poderoso que yo, llamado Satanás en la Biblia, y los demonios. Así que Satanás, a todo aquel que mediante la fe y mediante el Espíritu Santo no anda en la carne, si es un ser espiritual, Satanás no tiene poder sobre un ser espiritual resucitado por Cristo y resucitado por Dios, porque no tiene cómo tentarme, no tiene cómo seducirme. Yo ya le he explicado que la mesa de Satanás y todo lo que hay en el mundo lo busca mi carne, la cual adquirí cuando entró el pecado por Adán y Eva, pero que Cristo Jesús vino a romper la cadena del pecado, vino a romper esa maldición por fe y vino a regresarme la espiritualidad, que es que si yo me mantengo con el espíritu, Satanás no me puede tocar. Como dice en primera de Juan 5, dice, pues sabemos que los que han sido engendrados por Dios no practican el pecado y el maligno no les toca. Así que en la carne no puedo ser poderoso, y fíjese bien, ni muchos nobles. Y aquí están los verdaderos príncipes, los verdaderos hijos de Dios, porque la palabra noble viene de la descendencia de un rey. Y si Dios es espíritu, como dice en San Juan capítulo 4, mi Padre es espíritu y está buscando adoradores de espíritu a espíritu y en verdad, porque en espíritu es necesario que lo adoren. Así que los verdaderos nobles, los verdaderos reyes, los verdaderos príncipes, los verdaderos hijos de Dios son un pueblo diferente, hermano. Son un pueblo espiritual. Es un pueblo de ángeles aquí en el planeta Tierra, porque la palabra ángel significa mensajero. Y así dice en Apocalipsis, escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel de Tiatira, refiriéndose a la iglesia y al representante, pero mediante la fe. Entonces, ahí están los verdaderos hijos de Dios, no los que son de la carne y creen que son reyes con riquezas temporales, con riquezas cuantiosas, con carros, porque así yo he visto prédicas que dicen que si nosotros somos hijos de un rey, tenemos que ser ricos, tenemos que ser poderosos, tenemos que ser respetados y tenemos que ser adorados. Aquí, afortunadamente, nosotros estamos acomodando la verdadera doctrina de Cristo y espiritualmente. La palabra noble es ser un ser de arriba y no de aquí abajo, con riquezas
interiores que los carnales no pueden ver, pero que nosotros podemos participar de ellas, como vimos. La sabiduría, el poder, son riquezas espirituales. Entonces, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra de Dios nos los declara. Él no viene a juzgar a los que no han sido llamados, ni a los que no han participado del pacto. Esta palabra es para el pueblo de Dios, tanto para los que han dejado el pacto como para los que prosiguen. Recuerde que Pablo está exhortando, amonestando en aquel entonces a un pueblo que empezaban a pecar, que todavía eran carnales, que todavía no tenían un crecimiento espiritual, y por eso Pablo les está advirtiendo en que cómo pueden quedar si no tomaban la cruz y si no tenían una obediencia total. Claro, también profetizándonos Dios por esta palabra viva que está, cómo está la iglesia el día de hoy. Bueno, entonces dice en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Así que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué es lo necio del mundo? Bien, para poder entender bien estas cartas que son muy torcidas. Cuando Cristo Jesús, Dios por medio de Cristo vino a hacer un pacto conmigo, yo voy a poner el ejemplo con este siervo suyo para poder entender. Y me empezó a enseñar que la mesa de Satanás se le llamaba mundo, todo lo que ofrece Satanás. Empecé a mi alrededor, con la gente que me conocía, con mi familia de carne, con gente que me conoció, a incitarme a regresar, según ellos, a ser ecuánime y a volver en sí, según ellos. Pero yo me empecé a volver necio al mundo, necio a las costumbres, a la filosofía y a todo lo que a los 42 años aprendí. Y la bendita palabra me empezó a ser obediente a las cosas espirituales y me empezó a ser necio a la voz de Satanás, necio al mundo y decir no, como Pablo. A Pablo lo incitaba Satanás, lo incitaban también los fariseos y él decía, yo soy necio, todo lo estimo como basura, por el conocimiento de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y a mí, en cierto momento, me dijeron que era un necio, me dijeron que era legalista, me dijeron que estaba yo afanado, que estaba yo totalmente ya enloquecido, sí, como lo vimos. Acuérdese cómo va concordando, porque la predicación de la cruz es locura. A los que se pierden, ¿cómo van a dejar el mundo? ¿Cómo van a dejar sus costumbres? Ahora bien, bienaventurado el que se vuelve necio a la voz de Satanás por medio de todos los instrumentos que él usa. Familia, gente que no tiene el pacto, falsos pastores, impíos, inicuos, y que uno les diga, que me digan, bájate de la cruz, y yo les diga, no, y me digan, qué necio es este, sálvate a ti mismo, si a muchos salvaste, bájate de la cruz, eres hijo de Dios. Pues no me bajo, porque ustedes no entienden, perdónalos, Padre, porque no saben lo que dicen, no tienen entendimiento de lo que dicen. Así que, bendito hermano y bendita hermana, ¿quiénes son los escogidos? Aquí ya no habla de ser llamado. Primeramente Dios me llama, me bautizo, no tengo conocimiento de este camino todavía, nada más me bauticé por fe, sabiendo que era un pecador y me comprometí a ver a la palabra, venía a la palabra para ir conociendo la voluntad de Dios, pero en el transcurso se me hizo
dura, la palabra se me hizo exagerada, se me hizo loca y dije, no, ahí nos vemos. Mejor me voy a que me rasquen el oído y a que me engañen. Bien, pero por fe, aquí, la bendita palabra, durante un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, me fue enseñando lo que era del diablo y lo que era de Dios. Y cuando me fue enseñando, me empecé a hacer necio, y necio, y necio, a la voz de Satanás, a las seducciones. Y mire lo que dice entonces aquí la bendita palabra de Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahora, fui llamado, y conforme a mi discipulado, y conforme al conocimiento que fui adquiriendo poco a poco, día con día, mes con mes, año con año, me fui volviendo más necio, y hasta llegar un momento en que Dios dijo, bravo, a este ya no lo llamo, a este lo escojo. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, lo que yo le he venido enseñando, más bien Dios por medio mío, en todas estas enseñanzas. Ese es mi diploma, no puesto por el hombre, ni reconocido por el hombre, ni por una cobertura, ni por una iglesia. No, si el juicio va a ser personal, la bendición también es personal. Dios no desampara al justo y Dios no desampara al que fue necio, al que con la bendita palabra creyó y pagó el precio del sacrificio, de la muerte y tomó su cruz. Bravo, porque a eso se escoge Dios para hacer la luz, para hacer la sal y para ser ministros, embajadores, instrumentos, verbo de Dios, para que Dios pueda rogar por medio de nosotros. Y no nada más a lo necio. Mire, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, y fíjense en lo que dice, para avergonzar a los sabios, a los que se creen apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. ¿Cómo los avergonzamos? ¿Con esta espada? Porque ellos hablan a su sabiduría. Pero así como Cristo Jesús, llegaban en aquel entonces los representantes, conocidos como sumos sacerdotes, como principales, como maestros de la ley, y que cuestionaban a Cristo Jesús, y que Cristo Jesús siempre los dejaba callados con la bendita palabra y con la bendita ley que ellos tenían. Y no le podían responder. Y mejor se iban, o se quedaban rechinando dientes, pero quedaban avergonzados delante de toda la gente que en aquel entonces estaba. ¿Por qué? ¿Quién contra Dios, hermano? ¿Quién contra Él? Entonces, bien, así escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, a los que dicen que hablan 5 lenguas, a los que dicen que tienen escuelas teológicas, a los que dicen que hicieron y que tienen negocios y que tienen títulos y que tienen profesiones. Ok, así como Pedro sin letra avergonzaba a estos, así como Cristo Jesús sin letra avergonzaba, así Dios le da sabiduría al que es necio, al mundo. Y también vamos a hablar de poder. Dice aquí, y lo que no es para deshacer lo que es. Perdón, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Ahora, lo débil del mundo escogió Dios. Bien, ¿qué es lo débil del mundo? Bueno, yo cuando Satanás dice toma de mi mesa, soy débil y no tengo la fuerza para tomar de su comida y se me cae de la mano su comida. Para eso soy débil, para eso no tengo fuerza, para ir a trabajar en la obra de Satanás. No tengo fuerza para hacer dinero, no tengo fuerza para poner negocios, no tengo fuerza para mandar a mis hijos a la escuela. Para eso no tengo fuerza. Bien, entonces es lo mismo, más o menos estamos concordando de lo necio. Ahora bien, lo débil del mundo escogió Dios, también escogió para avergonzar a los que se sienten fuertes, que dicen, yo tengo dinero, yo tengo empresas, yo tengo título, y se sienten fuertes en la mesa de Satanás y se sienten seguros cuando tienen cuentas bancarias, cuando tienen propiedades, cuando tienen bienes y se sienten fuertes, como aquel hombre que llenó sus graneros
y se sentía fuerte. Muy bien. Entonces, ahí no está el poder. El poder, le voy a decir dónde está. Y lo fuerte, ¿dónde está? El poder es subirse al ring con Satanás, y en los 12 rounds, vencerlo. Y vencer a Satanás es estimar todo como basura en el mundo y estar en la cruz. Ese es el poder de Dios. Ya le había dicho yo también, ¿verdad? El poder de Dios me hace caminar en el mar, que es lo mismo. El mar es el mundo, Facebook, Internet, y de ahí para abajo, y estar caminando. El Facebook está bajo mis pies, el Internet está bajo mis pies, las fiestas de los del mundo que hacen, ¿verdad? Hoy que viene, por ejemplo, Halloween, que va a venir Navidad, que vienen cumpleaños, que hoy el 15 de septiembre, que el Día del Padre, bueno, todas esas cosas, nosotros están bajo nuestros pies. Es el poder que Dios nos da para vencer al mundo. Espero que vayamos entendiendo, bendito hermano y bendita hermana. Y dice en el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora, estamos hablando ya no de ser llamado. Recuerde, una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Yo cuando empecé como siervo, no como siervo, como discípulo, no era vil y menospreciado del mundo. Todavía mucha gente me hablaba del mundo. Todavía muchos cristianos del mundo me hablaban bien. Pero conforme fui creciendo y me fui apartando mediante el conocimiento, me fue apartando Dios de todas las cosas del mundo. Entonces me empecé a hacer vil a todos aquellos. Vil, me dije, un demonio tienes. Apestas, hazte un lado. Vil por cargar con mi cruz. Me volví vil, pero para los mundanos, para los cristianos, que piensan que son cristianos, pero andan en la carne y que no son ni siquiera escogidos y que están engañados. Entonces, así Cristo Jesús era vil con los fariseos, así Pablo era vil y lo expulsaban de las sinagogas porque no hablaba de dinero, porque no hablaba de escuelas, porque no hablaba de trabajo, porque no hablaba de eso que le fascina escuchar al cristiano que anda en la carne. No hablaba de eso, sino hablaba y predicaba la cruz de Cristo y le decían que estaba loco. Muy bien, Pablo fue vil, lo quisieron matar siempre. Pedro fue vil, lo quisieron matar siempre. Nuestro Señor Jesucristo, Elías, Eliseo fueron viles, Jeremías, Isaías fueron viles, y por la bendita gloria de Dios, hoy yo también me he vuelto vil hacia muchos cristianos que piensan tener la verdad y me han aborrecido. Pero bien lo dijo Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana. El mundo los va a aborrecer. Y yo le digo, y le vuelvo a repetir, los griegos no aborrecieron a Cristo, ni Pilato, ya lo vimos. Pilato decía, ¿por qué lo quieren crucificar? El que lo aborreció fue su pueblo. De igual manera, los mundanos hoy no es el católico. Mis vecinos me saludan bien, los que no quisieron el evangelio, ok, se les respeta, ¿verdad? Ni modo, pero ellos no me atacan, ellos ni me fuman. Pero los que alguna vez estuvieron aquí o son de otras congregaciones que saben que se predica la verdad y la cruz de Cristo, bueno, somos viles. Somos como excremento para ellos. Así dice la bendita palabra de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Pero fíjese bien, este es un fruto de ser escogido. Porque si usted no es vil, si usted no es menospreciado, si usted no es aborrecido por el mundo, es de carne, todos los hijos de Satanás le aman y le aplauden. Porque un fruto de saber que estoy en la verdad es que soy vil para el mundo. Y lo vil del mundo y menospreciado, aquí está menospreciado.
porque no nos aprecian. Escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y lo que no es, porque todos estos cristianos mundanos nos dicen que nosotros no tenemos diploma, que nosotros no tenemos cobertura, que nosotros no somos hijos de Dios, que nosotros no estamos en la verdad. ¿Ok? Lo que no es, para deshacer lo que es, por medio de la palabra de Dios. Es por eso que aquí yo pongo teléfonos, es por eso que aquí yo estoy a sus órdenes. Digo, yo no soy un profeta para saber que poca gente iba a ver esto, pero el día de mañana, dentro de 1 año, 2 o 3 años, si Cristo Jesús no ha regresado, que alguno quiera ver esto y me tome como vil y menospreciado, adelante que me hable. Porque nosotros vamos a deshacer con la palabra lo que es. Y vamos a deshacerlo con lo que no es. Cuando me van a decir, ¿dónde está tu título? ¿Dónde está tu congregación? Digo, yo no soy, pero te voy a deshacer a ti con la palabra. Y claro, que así dicen Judas, contendamos ardientemente por la fe y tapemos la boca de los leones. Entonces, en cuanto yo tengo oportunidad, bendito hermano y bendita hermana, lo que no es, deshacemos lo que aparentemente es para mucha gente. Todo para la gloria de Dios, todo con la sabiduría de Dios, todo con el poder de Dios. Estos son los que utiliza Dios. Aquí está la verdad, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es la finalidad de que Dios nos utiliza? Para que no se jacten de que saben, de que son pastores, de que son apóstoles, de que tienen escuelas teológicas, de que nadie como ellos. Para que no se jacten. Y la palabra de Dios los haga aterrizar. Para que nadie se jacte en su presencia y de igual manera nosotros. Porque ningún ser humano ecuánime que tenga la mente de Cristo Jesús, que sea un verdadero siervo y que tenga todas estas riquezas de las cuales hoy estamos hablando, ninguno se puede jactar de ser sabio, de tener poder, porque todo esto proviene de Dios, a los que no andan en la carne, y es un don inmerecido que nos dio Dios por medio de Cristo Jesús, y todo pertenece a Dios. A Cristo nada pertenece al ser humano. La sabiduría y el poder son prestados aquí para dar testimonio y ser luz. No me los puedo agenciar, tampoco su sabiduría, para que nadie se jacte. Bien, dice en el versículo 30, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que nadie se jacte, ¿verdad? Para que no diga nadie, yo sí creí, tú no, tú eres un cristiano que está mal. No, al contrario, nosotros simplemente enseñamos a quién escoge Dios, enseñamos dónde está la verdad, tratamos de abrir los ojos, ¿verdad?, a los que están pecando. Pero fíjese bien lo que dice aquí, más por Él, por Dios, ustedes son de Cristo Jesús, porque Dios nos predestinó, y no es que yo haya dicho sí, cuando Dios llegó a mi vida por alguien, yo ya estaba predestinado para decir sí en Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Así que Cristo es el sabio. El que está hablando es la cabeza, que es Cristo, no yo. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, nosotros somos sirvientes únicamente. A mí que me digan, qué bonita estuvo tu prédica, qué provechosa estuvo tu prédica, yo voy a decir, mira hermano y hermana, perdóneme, pero usted no ha comprendido la palabra. Yo no prediqué. Y de igual manera, los que me dicen que la prédica que yo predico es del diablo, pues no me lo están diciendo a mí, se lo están diciendo a Cristo. Porque nosotros somos sabiduría de Cristo. No tenemos la sabiduría de Satanás y únicamente hablamos el lenguaje. Entonces, no nos podemos jactar en nada.
Por eso recuerde cómo empezó este capítulo. ¿Qué les estaba exhortando Pablo? Corintios, ¿qué les pasa? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? Somos servidores únicamente. ¿Por qué dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas? Entonces, estamos viendo, bendito hermano, que esto concuerda y que ninguno se puede jactar. Porque si un siervo habla la verdad, no es porque sea inteligente, es porque simplemente creyó, es porque simplemente se hizo necio al mundo, es porque tomó su cruz y es porque Dios y Cristo Jesús le dieron todas las riquezas para poder ir a repartir a los pobres. Pero las riquezas son de Dios y de Cristo. Hasta ahí. Bien. El cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, también nos ha sido hecho por Dios justificación, porque Cristo Jesús en la cruz nos justificó a los que creímos y participamos de la copa de su sangre, nos justificó, como dice en Colosenses, que todos los que participamos de su muerte, de su sepultura, el acta del decreto que nos era contraria fue quitada y la clavó en la cruz para que fuéramos justificados delante de Dios y se nos perdonara todos los pecados. A su nombre gloria, al único que podemos enaltecer, al único que podemos predicar, del único que damos testimonio, el único grande es Dios y su Hijo Jesucristo. No el hombre, no la iglesia. Dice, también nos trajo santificación, santidad. ¿Cómo me trajo la santificación? Porque la justificación y santidad son dos cosas diferentes. Dios me justificó cuando creí por el Evangelio y por la predicación de la cruz. Y luego vine a su palabra y el Espíritu Santo que me dejó Dios por medio de Cristo Jesús me fue ayudando para practicar los mandamientos y ahí me trajo la santificación, porque la palabra santo, santificación, es recibir los mandamientos de Dios y empezarlos a practicar. Ese es un santo. Pero una vez que me justificó para recibir el báculo, para recibir el Espíritu Santo, entonces pude venir a sus mandamientos para entenderlos y cuando dije amén, los empecé a practicar y ahí está la santificación de Cristo Jesús y también nos trajo Cristo Jesús la redención. O sea, Él nos trajo todo. Nada de que gracias pastor, nada de que mi iglesia, nada de que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Fundación Emanuel, no, pues yo soy de la Puerta Angosta, no, pues yo soy de Tiatira, pues yo soy de Pare de Sufrir, tache, fuera, basura, prédicas falsas. A su nombre, gloria. El que nos trajo todo fue Cristo. El hombre nada más es un sirviente, es un instrumento que no nos debemos de jactar. ¿Dónde queda mi jactancia? Pues no, hermano y hermana. Porque cuando alguien se jacta, es porque ya fue mordido por la serpiente. Es porque ya le entró la soberbia. Bueno, dice entonces, y nos trajo la redención, que significa rescate. Porque ¿de dónde nos rescató? Pues de la cautividad, de la muerte, de la ignorancia, del mundo, y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Dice en el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. Y sí dice, ¿verdad? El que se gloríe, el que quiera gloriarse, hágalo en secreto con Dios, con el Señor, no con los hombres. El que se gloríe, porque yo me puedo gloriar, sí, pero no con los seres humanos. ¿Y cómo me voy a gloriar con el Señor? Señor, me fue bien, tocaste corazones, terminé el día bien, Señor, terminé caminando en el mar, terminé, bendito Padre, dando pan, siendo luz. Pude dar, Señor, lo que me das. Pude repartirlo, tanto lo material como lo espiritual. Gracias, y eso es gloriarse delante de Dios. Bien.
Nunca se debe de jactar uno, siempre y cuando tenga el conocimiento. Porque hoy parecen pavos reales, usted vea. Y el escatólogo, el señor, el doctor de la ley, el maestro que tiene 20 años, y el pastor que hizo, y el continente americano, y la iglesia fulana que la fundó en 1981 y que aún está de pie, y se empiezan a gloriar. Y yo y tengo la cobertura de Fundación Emanuel, yo tengo la cobertura de Teatira, yo tengo la cobertura del Séptimo Día. Y empiezan a ser tocados por Satanás y a gloriar al hombre y empiezan a ser dioses. Entonces, bendito hermano, al único que debemos todo. Y si nosotros podemos caminar en el mar y podemos hablar, recuerde, las cosas son prestadas. ¿Y eso? Porque me puse blandito y cooperando para que Dios pudiera repartir las riquezas a los humildes y a los mansos. Bueno, dice en el versículo 30, mas por él ustedes están en Cristo allá, dice en el 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Perdón, ya también lo expliqué. Vamos a empezar entonces el capítulo 2. Dice la bendita palabra. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Muy importante. Así que, hermanos, cuando yo llegué a ustedes por primera vez, no fui a hablarles de metafísica, no fui a hablarles de geografía, no fui a hablarles de sabiduría humana, de teología humana, no fui con sabiduría de excelencia, de palabras escogidas, como hoy hacen muchos, torciendo las escrituras, con la sabiduría del mundo e introduciéndola a los que no conocen bien la palabra de Dios. Porque yo le digo algo, como dice en Santiago, entra a la congregación un hombre con anillo de oro, con traje, bien vestido, y la gente y las ovejitas que son cortas de vista, ellos juzgan a las apariencias y dicen, este es un pastor de Dios. Y les empieza a hablar de sabiduría humana, de dinero, de negocios, de lo del mundo, y le aplauden. Pero Pablo no llegó con esa sabiduría. Llegó como aquí se le está predicando desde un principio, con la boca de Dios. Versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, y poniéndome a sus pies, para que cualquier duda que usted crea que no es, se la amplíe yo con la misma palabra de Dios, para darle gloria a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, dice, así que hermanos, cuando fui yo a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, que fue anunciar a Cristo crucificado, recuerde, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque la excelencia de palabras y de sabiduría que tienen otras congregaciones es todo menos tocar el pacto, menos tocar la cruz, menos tocar lo que es muerte, menos tocar el verdadero camino. Y ya le dije por qué. Ellos van con otra mentalidad, no van por las ovejas. Ellos van a que prospere su negocio. Y claro, que para prosperar el negocio, lo último que van a hablar es el compromiso que Cristo Jesús vino a traer mediante Dios para la salvación. Sino que van a engañar para que la gente no se les vaya y ya hacen escuelas teológicas de sabiduría humana. Y recuerde, Satanás tiene un lenguaje, tiene una sabiduría que es una espada donde ha matado a muchos y engaña a muchos, como dice en 1 de Juan, capítulo 5. Y el mundo está bajo el maligno, está en el engaño del maligno. Bien, dice entonces, pues me propuse, fíjese bien, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué dice? Pues yo me propuse, y de igual manera, un ministro, en este caso, este siervo suyo,
yo me propuse y hice un pacto también con Dios. Él primero lo hizo conmigo y yo le prometí. Y le dije, Señor, yo me propongo a no hablar nada de la sabiduría del mundo, sino únicamente lo que me has mandado decir. ¡Muerte! ¡Arrepentimiento! Tomen su cruz, salgan del mundo, arrepiéntanse, hagan frutos dignos. Esa es la prédica que vino a establecer Dios por medio de los siervos. Pero hoy no, hermano y hermana. Hoy esas palabras parecen duras. Y recuerde, lo que acabamos de ver no se lo olvide, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios, porque lo insensato del mundo escogió Dios. Recuerde que los que predican esto, no nada más aquí, en todas las épocas de la Biblia, yo se lo puedo mostrar, empezando primeramente por los profetas del Antiguo Testamento, con Cristo, y de ahí para adelante en el libro de los Hechos, siempre hemos sido despreciados. Pero ¿sabe qué? No nos importa. Como yo le dije, yo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, de igual manera, hoy, la mayoría de los ministros que los escogió Dios para hacer un pacto y para encarnarse en ellos y ser el verbo Dios por medio de ellos, no se propusieron el predicar a Cristo crucificado. Recuerde lo que significa eso. Yo le vuelvo a repetir para que no se lo olvide. Lo vimos en las epístolas de Primera de Juan, en donde dice que el que niega que Jesús vino en carne y que es el Hijo de Dios es el anticristo. ¿Qué predico yo? El ejemplo a seguir. Nuestro Señor Jesucristo, ministros, a los que quieren llegar a la meta, discípulos, cargue con su cruz, discípulo, y yendo por el camino, en el discipulado, usted no puede dejar la cruz, no puede apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, porque está la gente, no puede caer, y tiene que llegar a la meta, a la cima, que es el Gólgota, para que sea crucificado y pueda dar y pueda amar al prójimo. Porque usted ama a Dios si en todo el Vía Crucis no tiró la cruz y fue vituperado, fue menospreciado, fue abucheado por los hombres para dar salvación. Y en el momento que usted se cuelga en la cruz, está derramando su vida como ministro para llevar vida a muchos. Entonces, eso es lo que predicamos. Ese es el pacto. Esta es la única religión. Porque con ese sacrificio puedo ir por el huérfano, puedo ir por la viuda. Tengo poder de convencimiento. Pero predicamos. Y la prédica que Pablo tenía era la de Dios. Y hoy también, vuelvo a repetir, el día de hoy, como testimonio yo se lo digo, muchos han salido corriendo, como salieron cuando Jesús predicaba el camino del Padre. Bueno, y este crucificado dice aquí en el 3. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Yo recuerdo, bendito hermano, no para burlarme, sino para darle gloria a Dios de donde me sacó, de una congregación que ya le dije, ¿verdad? Fundación Emanuel. No digo nombres, porque Fundación Emanuel está en todo el continente americano. Pero sí digo que cuando me estaban a mí discipulando en esa congregación, yo recuerdo que en este versículo me dijeron así, que Pablo, cuando me explicaron que estuvo con debilidad, me dijeron que Pablo era una persona chaparrita, flaquita, y que los corintios era un pueblo que hacía este ejercicio, que eran hombres corpulentos, y que él se sentía débil cuando veía los cuerpos que tenían. Mire, no me da risa hoy, me da tristeza, de cómo cuando no se sabe la verdad, pues ahora sí que están, dale, 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 no, y están vendados de los ojos atinándole. Porque así dice Dios, estos son adivinos
están adivinando, porque Dios no les ha dicho nada. Ahora, le voy a explicar esto cuando dice, y cuando yo estuve entre ustedes estuve con debilidad. Recuerda que acabamos de ver apenas que el que se jacta no es nada, que el que se gloríe delante de Dios. Así que Pablo siempre predicó que era un ser humano, igual que usted, igual que yo, que fue pecador, que sin Dios no es nada, que lo que él era porque Cristo Jesús le trajo sabiduría, le trajo poder, que si él podía predicar y él podía imponer manos para sanar ciertas enfermedades, es porque Dios estaba con él, porque él dependía de Dios, porque él le rogaba a Dios, porque él reconocía y se hincaba y se echaba a tierra para reconocer que era un ser humano. Y nunca se jactó como hoy se jactan muchos en las iglesias. Entonces, de igual manera, los que hemos tenido el entendimiento de Dios, los que hemos tenido su amor, es que no hay un solo ser humano que sea como Dios, que sea sabio, o que por sus propias fuerzas pueda lograr a tener una estatura espiritual. Como dice en San Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya le he explicado, un pobre aquí en el planeta Tierra es el que se sienta en la calle a estar llorando y a estar mendigando un huevito o unos pesitos, llorando y clamando y diciendo, por favor, no tengo que comer, y no tengo trabajo, estoy enfermo, deme una monedita. De igual manera, aquel cristiano que con la sabiduría supo que hay un poder adversario y que el ser humano únicamente es un instrumento de Dios o de Satanás, y sabe que el ser humano no es nada, igual en todo momento se convierte en débil y está dependiendo y está clamando limosna a aquel que nos levanta y nos da poder para seguir adelante. ¿Se acuerda también más adelante, también en Corintios, cuando el apóstol Pablo nos enseña que le dio Dios un aguijón de Satanás, un mensajero de Satanás que lo abofeteara? ¿Y qué dijo Pablo? Porque cuando soy débil, soy fuerte, Señor. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Así que yo espero que vaya entendiendo y que Pablo fue un predicador con ejemplo. Fue un predicador que no por tener el título de apóstol por Dios se jactaba y se sentía superior a cualquiera, sino que él enseñaba primeramente el camino verdadero y enseñaba a depender de Dios y enseñaba que él, sin el Espíritu Santo, era como un animal y como una bestia. Dice en el versículo, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor. Ahora aquí está, mucho temor y temblor, que es lo mismo. Temor y temblor es lo mismo, porque la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y temblor, ahorita le voy a explicar las dos cosas. Dios no es un Dios a quien yo le tema, porque es un Dios de amor, es un ser que me creó, es un ser que me ama, es un ser que me protege, pero el temor que yo le tengo, o el temor a Dios, es a la ley que está escrita y que es una ley inquebrantable, que está escrita y que hay maldiciones y bendiciones, y que usted puede ser acreedor según la voluntad, la credulidad o la incredulidad, ser acreedor tanto de las bendiciones como de las maldiciones. Pongo ejemplo. Eva y Adán no temieron a Dios, no tuvieron temor. El mayor temor que yo tengo a Dios es la muerte. Y la palabra de Dios dice que el pecado paga un salario y es la muerte. Y la muerte es la separación de mi vida, de Dios, de mi vida. Así que el temor es
que yo no transgreda ningún mandamiento en este nuevo pacto, que es mediante la fe y es mediante el poder de Dios, que nos habla de perfección, nos habla de rectitud, nos habla de santidad, nos habla de una esposa virgen, nos habla de practicar los mandamientos, con muchísimas citas bíblicas, y el temor es perder y quedarme en el desierto sin luz, quedarme como oveja errante, quedarme creyendo que estoy en la verdad, que Dios me manda un espíritu de estupor para que crea en la mentira y piense que soy un cristiano porque así está escrito. Ese es mi temor. Ahora bien, si ese temor lo tengo, todos los días me levanto con temblor de no caerme ni a la derecha ni a la izquierda, sabiendo que el cristianismo es ir de un monte a otro monte en un lazo. Y que Dios me ha dado el báculo y me ha dado su espíritu para equilibrar y no caerme. Pero me dijo, no parpadees, pero me dijo, no pestañees, no cabecees, pero me dijo, tus 5 sentidos, no te embriagues, no te distraigas con las cosas del mundo. Tienes que estar velando, tienes que estar sin dormirte, porque si te duermes y pestañeas o tiras tu báculo, te caes al precipicio y regresas al mundo. Y con temblor es estar en mis 5 sentidos espirituales, totalmente la mirada puesta en el frente, no voltear para atrás, y con todo temor, con todo temblor, cuidar mi vida. Porque si cuido mi vida, estoy cuidando la de los demás. Ahora recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el sabio, el que tiene a Dios, enseña con ejemplo. Por eso, a los que predican la palabra, a los que predican la ley, aunque prediquen con la Biblia abierta y todo, pero que no dan ejemplo, se les llama prevaricadores. Y también en Romanos 1 dice, ¿tú qué juzgas? ¿Tú qué enseñas? ¿Y haces lo mismo? ¿Tú crees que vas a huir de mi ira? Porque así como Cristo Jesús, como el primogénito, nos vino a enseñar esta ley con ejemplo, porque todo lo que nos pide Cristo, Él lo hizo en el cuerpo humano. Él fue un ejemplo. De igual manera Pablo no nada más predicaba, sino en todo momento estaba poniendo el ejemplo para que pudieran tener la bendición. Era débil, tenía temor y caminaba con temblor, siendo un apóstol. Y así, bendito hermano y bendita hermana, nadie nos podemos jactar de ser algo, porque mientras yo, que por la gracia de Dios he tenido un crecimiento para llegar a la estatura del ministerio y que Dios me puede utilizar, sigo caminando con temor y temblor y sigo con debilidad, dependiendo de Dios todos los días, no dejando de leer, no dejando de orar, no dejando de suplicar, no dejando de practicar los mandamientos, no dejando de practicar el amor a mi prójimo. Yo espero que vayamos entendiendo, este es un verdadero siervo de Dios, no el que se jacta. Dice entonces, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Fíjese bien. Y ni mi predicación, ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora vamos a estudiar esto. Predicación y palabra. ¿Habrá predicación y palabra humana? Según Dios sí. Según Dios sí. Hay predicación y sabiduría humana que se dicen que son cristianos y que meten y introducen una palabra disfrazada de luz, pero no es de Dios. No es un lenguaje espiritual, sino es un lenguaje carnal, un lenguaje de humana sabiduría, un lenguaje de aquí abajo, un lenguaje que habla de las cosas de aquí abajo. Ahora bien, vamos a identificar quiénes son los que hablan esta sabiduría humana. Son los que hablan con palabras persuasivas. ¿Qué es una palabra persuasiva? Palabras suaves. Dios te ama y ya eres salvo.
no importa que hayas tropezado, Dios te quiere, Él te va. Y no tienen a Dios porque la manifestación de Dios por un ser humano es hablar con autoridad, como cuando Cristo Jesús hablaba, ¿qué dice la palabra? Que los escribas y todos se maravillaban porque hablaba como quien tenía autoridad, hablaba con palabra fuerte, hablaba con palabra de Dios, hablaba con palabra de trueno. ¿Por qué Dios nos habla así? Porque sabe Dios que si no nos habla así, estamos inclinados nosotros, por nuestra humana sabiduría y por nuestra condición, inclinados al pecado. Y le pongo un ejemplo. Imagínese usted. Usted tiene un niño de 5 años, 4 años, y usted se va a África, o se va a Brasil, o se va aquí a México, a Chiapas, ¿verdad? Y está usted, pues, acampando. Están los niños jugando, y el niño se acerca a la orilla de una laguna, y usted ve a un cocodrilo a 1 metro de distancia del niño, y el niño va hacia él, pero usted ya no tiene tiempo de alcanzar al niño. ¿Qué es lo que hace? Poco le va a decir, hijito, ten cuidado, no te acerques. No, si está en peligro, ¿qué va a hacer? ¡Hijo! Una voz, ¡detente! Y el niño, con esa voz, puede pararse. ¡Regrésate! ¡Inmediatamente! ¡Ven, hijo! Bueno, de igual manera, hermano y hermana, Dios habla así. Dios tiene que hablar así. Dios tiene que hablar con autoridad. Dios tiene que hablar no con palabras humanas, no persuasivamente, no suavemente. Y así hablan hoy la mayoría de los que creen tener un ministerio de Dios, pero hablan con humana sabiduría. No hablan el lenguaje espiritual. No hablan el lenguaje de la cruz. No hablan el lenguaje de las riquezas incorruptibles. Bueno, bien, aquí están los dos pueblos. Y aquí está haciendo una comparativa Pablo, para que los corintios tuvieran vista de cómo reconocer un verdadero árbol. Y luego dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, sino con demostración del Espíritu y poder. Ahora, ¿qué es esto? Que la prédica de Pablo era con una demostración, con un modelo del Espíritu y de poder. Ahí va, hermano. El modelo que debe de tener una persona que le esté enseñando es irreprensible, es estar en la cruz, es que no practique el pecado, es que esté los 365 días del año derramando su sangre, es tener el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, mansedumbre, bondad, templanza, benignidad, es tener una vida espiritual caminando en el mar. Y que cuando le digan, oh, no, nada de oh, ese es el poder. Ese es el Espíritu Santo que hay en mí. Y ahora bien, te voy a predicar para que veas y voy a hacer un modelo del Espíritu y también voy a hacer un modelo de poder. Porque si tú crees, yo te profetizo en el nombre de Cristo Jesús, que tú vas a poder ver, que vas a poder oír, que vas a poder caminar, que vas a poder vivir, que vas a poder alabar, que vas a poder darle tu vida a Dios. Y los ciegos ven, y los cojos andan, y los muertos son resucitados. En una iglesia en donde hay espíritu y hay poder, y el representante de la iglesia es un modelo donde está dando un fruto de Dios. Usted discípulo, yo discípulo, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en demostración de poder, en un modelo, que usted no escuche la sabiduría humana, que usted no escuche a un árbol que no tenga fruto, a un árbol que no tenga manifestación del poder de Dios, que usted no escuche a un árbol en donde no haya resurrección, en donde los ciegos sigan ciegos, que usted no escuche a ellos, para que como está escrito, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y que no diga, ¿verdad? Bueno, yo no voy a escuchar al hombre, yo voy a escuchar a Dios, porque eso es un léxico que tienen muchos que están engañados. Pero Dios nos dice que tengamos cuidado con la levadura de los fariseos, porque si no la masa leuda. Ahora, eso es un mandamiento para el discípulo. Ese es un mandamiento para el que va a alguna congregación. Y si usted, bendito hermano y bendita hermana, no le hace caso a Dios, por eso es que se va a quedar engañado. Por eso es que Dios le va a permitir también un velo para que usted quede en la mentira. Muy bien. Palabra de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Y si Dios me permite, seguiremos con la enseñanza número 5 el día de mañana. Me despido con un beso y con un abrazo, si Dios quiere.